Buena jornada, ¿cómo andan? Nueva huelga general en Chile, aumenta lamentablemente el número de muertos. Preguntamos en Twitter, ¿el fin de la impunidad policial y militar acabará con la misión de verificación que envía Bachelet? Allí el primer punto, ya nos espera nuestra invitada. Luego vamos a agregar lo que ocurre en Líbano, donde el primer ministro Saad Hariri anunció la dimisión de todo su gobierno después de 2 semanas de protestas masivas. Él dijo que prefería la paz social antes que el poder. Preguntamos, ¿se acaba la vieja política libanesa? Allí algunos de los puntos que vamos a buscar debatir hoy en este programa. Sumo un tuit, algo se está gestando, dice Marga en esa red social. Enfrentamientos en Ciudad de Panamá, señores. Jornada de anoche, movimientos sociales avanzaron sobre la Asamblea Nacional en contra de las reformas constitucionales de la oligarquía. No es que despiertan los pueblos, sino que despiertan sus conciencias, dice ella. Se suma Panamá. Atentos a los hechos. Tenemos presencia en red social Twitter y en Instagram. Súmese. El pueblo chileno persiste en su lucha contra el neoliberalismo, al continuar con masivas movilizaciones para expresar el descontento social. Bajo el lema "Esto no ha terminado", miles de manifestantes se sumaron a la segunda marcha más grande de la historia, que busca llegar hasta el Palacio de la Moneda para exigir cumplimiento de sus demandas. Pese al levantamiento del estado de excepción, la fuerza pública y uniformados carabineros continúan con las acciones represivas, agresiones con perdigones y detenciones ilegales contra los manifestantes pacíficos, tanto en Valparaíso como en Santiago de Chile. Mientras la grave situación persiste, se espera que hoy arribe una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para comenzar las investigaciones por las severas denuncias contra la represión policial, que según cifras del Ejecutivo se han registrado al menos 20 fallecidos. En esa medida, organizaciones y defensores de derechos humanos esperan presentar cifras y datos sobre la actuación del gobierno de Sebastián Piñera por sus desaciertos al enfrentar el estallido social. Esta mañana en Agenda Abierta revisaremos esos datos de acción represora cometidas por la fuerza pública, así como la exigencia social del pueblo chileno y los proyectos legislativos que acelera el gobierno en medio de las masivas protestas. El grito de esa multitud, titular de Izquierda Diario, fuera Piñera. Masivas movilizaciones marcaron la jornada de este día martes en Santiago. Cientos de miles de chilenos fueron nuevamente a las calles desafiando la supuesta normalidad impuesta por Piñera a 11 días del estallido social. Las concentraciones hacia el Palacio Presidencial de la Moneda iniciaron en la primera jornada, mañana de martes, con el paro de trabajadores de educación en contra del proyecto de Sala Cuna Universal, un proyecto de Piñera. Las maestras de párvulos se movilizaron desde Plaza Italia hacia la Moneda exigiendo la renuncia de Cubillos ante su intocable puesto en el gabinete ministerial. Además exigieron sacar a Piñera de funciones. Sumamos otro portal, nos vamos actualizando, que dice la prensa chilena cooperativa. CECAL indicó a las privatizaciones en Chile como origen de las protestas. La titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, atribuyó este martes las fuertes protestas sociales en Chile a ese modelo neoliberal y privatizador que se vive en el país, así como al trato de las autoridades hacia los ciudadanos. Hubiese dicho ahí hacia el destrato. Bárcena señaló que corre por toda la región un desencanto con un modelo, el modelo neoliberal. Explicó que la mitad de los trabajadores chilenos ganan $550 al mes, con lo que tienen que pagar escuela, salud, medicamentos, y al no existir casi cobertura pública de esos servicios, pasa lo que está pasando. El hambre mismo, el saqueo de recursos, la desprotección estatal, lo que se sienta en la familia cada vez que se abre una nevera y no hay nada para cocinar. Voy al reporte actualizado al 28 del 10 del 2019 del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Heridos en hospitales 1.132, por disparos de bala 38, por perdigones casi 300, arma de fuego más de 200, balines 24, heridas oculares 127. Repito, al 28 del 10. Detenidos 3.535, fíjense en este universo, la mayoría de los detenidos son hombres, 2.441. Luego hay un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes, 375.
Además de esto, vamos a sumar también otra información a esta hora. Cae la aprobación del presidente Piñera, lo dijimos ayer, está en un 14% de aprobación de gestión presidencial, 15 puntos menos que la semana anterior. Es el presidente entonces con la más baja aprobación, al menos desde la vuelta a la democracia. Además, grupos parlamentarios elevaron la acusación constitucional contra Piñera. Se prevé su discusión por violación masiva y graves derechos humanos. Implementar estado de excepción violando la disposición constitucional, por la represión contra los civiles, por faltar al deber de protección social, por fabricar una guerra contra el pueblo para esconder proyectos legislativos causantes de la crisis. Así las cosas, Paola Dragni a esta hora nos cuenta cómo amaneció Chile. Bienvenida. ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días, un saludo a toda la audiencia de Telesur. Bueno, así es, va a ser un día intenso también en la calle porque hay marcha a las 11 de la mañana desde Plaza Italia. Nuevamente intentarán llegar hasta el Palacio de la Moneda, que no ha sido posible en todas las jornadas anteriores, y particularmente hoy es el tema de los profesores. Este paro ya ha confirmado en 19 comunas de la región metropolitana que no hay clases, y los profesores irán hacia el centro para hacer ahora este intento de llegar al Palacio de la Moneda, como ha sido la tónica anterior. Llegan además la delegación de la Comisión de Naciones Unidas durante la tarde para conocer directamente por fin cuáles son las situaciones que tú bien describías en este reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahí hay un punto muy discutido que tiene que ver con los derechos humanos. Por un lado, se abre el panorama de Michelle Bachelet y su informe con un nuevo espacio, y hoy ya hay voces en la prensa, inclusive del gobierno, que dicen que podrían haber ocurrido voces o acciones violatorias contra los derechos humanos de los chilenos. Creo que ahí ya hay una grieta profunda para empezar a revisar, Paola. Marcela, y hoy día en la mañana la defensora de la niñez daba una entrevista a una radio y daba cifras dramáticas de forma muy certera, diciendo que de esos 300 y tantos niños que han sido vulnerados, hay cerca de 40 que han recibido impactos y que han estado hospitalizados. Ella ha hecho recorridos por los centros asistenciales. Entonces, duele ver esta disociación entre las autoridades, las cifras de las autoridades y lo que sus mismos fiscalizadores están viendo en terreno. La Defensoría de la Niñez es parte también del gobierno. Ayer fuimos testigos directos de cómo se agredía a un observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos con 7 perdigones, terminó hospitalizado. Y nuestro compañero Alejandro Kirk, estando ahí justo donde este observador recibe los balines, contó decenas de personas que iban cayendo también agredidos de forma directa. Durante la noche, a eso de las 12 de la noche, el general Rosas, a cargo de toda la institución, puso en duda que hubiera violaciones a los derechos humanos directamente de Carabineros y dijo, al menos en esta grieta que comienza a abrirse, que iban a investigar. Por otro lado, se solicitaron que Carabineros presente cuáles son los protocolos de disuasión en las marchas, porque arrojar balines, disparar balines es ya la 4ª etapa de disuasión, según los protocolos internacionales que no se estarían aplicando en Chile. Sin embargo, ayer en Plaza Italia la gente estaba en una festal, habían carritos de comida incluso, y de repente irrumpe Carabineros con decenas de bombas lacrimógenas que en 40 segundos desalojaron la Plaza Italia, y muchísima gente ahogada por el alto nivel de toxicidad que están arrojando los gases que son ya, creemos, gas pimienta, por el nivel de irritación que se alcanza muy rápidamente. Así es que, por un lado, hoy día la acusación constitucional, el informe de los eurodiputados a eso de las 10 de la mañana, hora de Chile, que han podido recorrer no solo Santiago, sino otras ciudades del país, y luego para la tarde la delegación de esta comisión. Y por último, Marcela, decirte que se está organizando una marcha que va a venir desde Valparaíso, donde está el Congreso, Viña del Mar, Valparaíso, la 5ª región, y van a marchar toda la noche porque ellos también van a intentar llegar a la Moneda.
Muchas gracias, Paola. De inmediato sumo a nuestra invitada, Magali, ya nos está esperando. Vamos a ir a ampliar con ella, que es activista, trabajadora justamente por los derechos humanos en Chile. Vamos a ir a sumar información. Magali, bienvenida. Hola, Telesur. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hay cosas aquí que son difíciles de contar en poco tiempo televisivo, digamos, porque son más de 30 años de lucha en el campo de los derechos humanos en Chile. Pero tienes una experiencia profunda sobre lo que está pasando y quiero empezar preguntándote qué resaltarías después de estos 30 años de experiencia de lucha en las calles de Chile. Bueno, primero yo creo que hay que aclarar que la dictadura no ha terminado mientras se mantenga la Constitución de Pinochet. Esta Constitución que permite, digamos, que se vulneren muchos derechos, los derechos básicos: educación, salud, vivienda, pensiones dignas, trabajo. Hay una serie de derechos que se han mercantilizado, por un lado. Por otro lado, el poder que se le ha dado a las fuerzas armadas, las fuerzas policiales. Tenemos una policía militarizada que no solamente está actuando estos días, sino que viene actuando hace años, específicamente contra el pueblo mapuche, contra estudiantes, contra trabajadores organizados, contra quien se ha levantado a denunciar y a protestar todas estas vulneraciones. Creo que es un buen punto justamente empezar a hablar de la dictadura entonces para luego ir a este nuevo periodo donde Chile, aún votando, el ciudadano me refiero, no se siente protegido por el Estado. Sí, efectivamente, en realidad han logrado ellos que un pueblo temeroso, sumiso, que se ha acostumbrado, ha naturalizado ver la policía, los carros policiales en las calles, en las esquinas de los liceos, alrededor de la Moneda. O sea, hace años que hay restricción de libertad de circulación alrededor del Palacio de Gobierno. Hace años que sucede esto, pero estos últimos días hemos visto, digamos, que la Moneda, que es la casa de gobierno, parece un búnker. Ayer intentamos llegar a la Moneda y ha sido imposible. Cuadras desde el domingo, digamos que yo he constatado desde el domingo al menos que está cercada la Moneda, sin que haya habido, porque el domingo ya se había levantado el estado de excepción, no había ninguna marcha convocada y el domingo estaba cerrado, había un cerco alrededor de la Moneda, policías armados. Entonces, ¿qué democracia es esta? Yo no creo que exista ningún país del mundo que se diga democrático donde las personas no se pueden expresar, no hay una prensa tampoco libre. La prensa es bastante afín al gobierno y la prensa independiente es criminalizada, es detenida, es golpeada, encarcelada. Entonces hay una serie de temas que expresan que hace años no existe democracia en Chile y justamente con todos los gobiernos, incluso de la señora Bachelet, durante su gobierno también la situación era similar. Entonces, agradecemos que finalmente la comunidad internacional ponga los ojos en Chile, que es una situación que siempre han estado mirando, incluso desde Chile, los políticos chilenos, el gobierno chileno, mirando la situación de derechos humanos en otros países, criticando a otros países, pero no mirándose el ombligo, como decimos, la situación que existe acá. Quiero preguntarte cómo actúa el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué función cumple en lo real, en lo efectivo, digamos? ¿Cómo trabaja? Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo nuevo y
ahora tiene una participación más activa, pero en realidad es como ellos lo llaman observadores. No pueden hacer más que ir a las comisarías, conocer el estado de las personas detenidas, eh, ver, digamos, en las marchas cómo se desarrolla, que no haya abusos, pero puntualmente, así como una acción más precisa, más que, digamos, participar en alguna acción de amparo, algún recurso de protección, más que eso, no. O sea, en realidad, acá existen varios organismos de derechos humanos, digamos, paralelos, en forma independiente, se diría, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que trabajan digamos, aportándose también información, pero más que la denuncia y acciones de amparo, recursos de protección, más que eso, no más. Denunciar lo que puede tomar la prensa independiente, porque también la prensa hegemónica, digamos, ha callado, ha sido cómplice durante todos estos años de los abusos que han cometido la policía contra todas las personas que se han manifestado. Ahora, Contraloría dice que va a revisar protocolos y la actuación de carabineros en las manifestaciones. Pero si vemos que la gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos debe desplazarse, y de hecho a veces lo hace o siempre lo hace para poner allí y no generar dudas, ¿por qué se ha llegado a este episodio tan alto de represión policial y militar en Chile? Bueno, la policía no es que está descontrolada, la policía está muy bien controlada por el gobierno. Yo no creo que ningún policía digamos, dispare sin la autorización de un superior que finalmente le cumple órdenes al gobierno. No hay una serie de hechos que se han ocultado. No sé si la Contraloría, espero, siempre uno piensa, tampoco puede previamente pensar que no se van a cumplir, pero al la comunidad internacional poner ojos en Chile y ojalá denunciar, o sea, en realidad el gobierno, el Estado de Chile ha sido denunciado en diferentes instancias durante todos estos años, justamente por el abuso contra el pueblo mapuche, contra estudiantes. O sea, el Estado de Chile ha reprobado una serie de exámenes que ha dado, los ha reprobado, pero digamos, más que eso, decir, bueno, Chile incumple, Chile viola los derechos humanos y no más. O sea, no hay nada más que una tremenda señal sería, por ejemplo, como lo hizo el presidente Putin, no venir, no venir a la PEC, no venir a la COP25, rechazar, que los gobiernos rechacen la situación de los vínculos que tienen comerciales. Sería un tremendo apoyo al pueblo de Chile, los pueblos de Chile que se están movilizando, que están sufriendo la represión. Porque otras medidas, digamos, son un saludo a la bandera, como se dice, porque no hay hechos concretos que puedan condenar. Se pide en las calles, millones de personas están pidiendo la renuncia de Piñera y Piñera hace oídos sordos. Entonces la gente está cada vez, en lugar de normalizar la situación, como ha llamado el gobierno, lo que hace es generar más rabia, porque la gente se siente que no está siendo escuchada. Y esto va creciendo, esto no se va a calmar, no se calmó, digamos, con el levantamiento del estado de excepción, el toque de queda, no se calmó con el cambio bastante débil de los
ministros, y probablemente lo único que calme es que Piñera renuncie, digamos que se haga, se vean todas las medidas que se tienen que hacer para crear una situación que permita que, no sé, eso se tiene que evaluar, si se adelantan las elecciones, porque el tema de también lo que se está promoviendo, la Asamblea Constituyente Plurinacional, porque tampoco se trata de que sea una constitución que se trabaje ignorando, digamos, los diferentes pueblos que existen en Chile, pero además atendiendo todas las demandas pendientes. Y lo más importante que queremos todas y todos es que haya un juicio, un castigo, y que los responsables, Piñera, Chadwick, todo su gabinete, los militares, el alto mando policial, paguen por estos crímenes que se han cometido, por estas violaciones a los derechos humanos, gente que ha sido mutilada, que ha quedado ciega, niños y niñas violadas, mujeres, hombres. Esto no se puede permitir, y no, como lo han dicho reiteradas veces, lo que estamos viviendo hoy en Chile es inédito, y la gente no quiere más, no quiere estos pactos, porque hay un grupo de oposición que está llamando un pacto. Tampoco queremos pactos. Bastantes pactos se han hecho de espaldas al pueblo, bastantes pactos se han hecho para tapar crímenes, y no queremos más pactos. No se puede pactar de espaldas a la gente que se está movilizando en las calles, que además no responde a un grupo político. Es gente indignada, personas comunes y corrientes, que la mayoría en realidad ni siquiera está organizada, ni está afiliada a ningún partido político, las que están saliendo a las calles a movilizarse. Gracias, Magalí. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Queda claro tu punto. Magalí Ávila nos acompañaba, activista, luchadora por los derechos humanos en Chile. Hay una nueva huelga general en el país, aumenta el número de muertos. Preguntamos, ¿el fin de la impunidad policial y militar acabará con la misión de verificación que envía Bachelet? 50% dice no, 15% dice sí, 35% dice son 30 años de impunidad. Me voy a otro punto antes de ir a la pausa. Algo importante ha ocurrido, tiene que ver con Siria. 8 de la mañana, 6 minutos, hora de Venezuela, hora latinoamericana, del día de hoy se daba esta información. F Noticias ya tiene las imágenes, lo publicaba, lo mostraba al mundo. Buenas noticias, el gobierno de Siria y la oposición se reúnen en una histórica ceremonia para la redacción de una nueva constitución para el país. Allí las imágenes y la fuente periodística, por si van a recabar otra información adicional en los próximos espacios de Telesur. También vamos a hacer foco en esta noticia. Y hoy, 30 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra la Disfunción Eréctil. Yo sé que van a aparecer los chistes machistas, las bromas, sobre todo de este lado de Latinoamérica, donde justamente por esos chistes y esas bromas no nos concentramos en la importancia de lo que ocurre, de cuando la enfermedad aparece en nosotros y deja atrás a la salud. ¿Saben qué? 1 de 5 hombres mayores de 20 años y hasta el 52% de la población masculina que tiene entre 40 y 70 años sufre de esta afección. Así las cosas, video, pausa y seguimos. Hola, soy Frank. En este video, te hablaré de los síntomas de la disfunción eréctil en la mayoría de los casos. Los síntomas que evidencian una disfunción eréctil están totalmente relacionados con las causas. Eso es debido a la estrecha relación que existe entre el estado psicológico y el cuerpo. Aquí es donde se produce un fenómeno de autoalimentación. Mientras más ansioso, estresado o angustiado me sienta, más síntomas tendré, y así mientras más síntomas peor me sentiré. Por eso es tan importante informarse, para poder ver con mayor claridad qué está ocurriendo y no dejarse envolver por la situación.
Estamos acostumbrados a percibir distintos estímulos de mujeres y a reaccionar ante ellos casi instantáneamente. Entablar relaciones sexuales con seguridad y sentirnos muy bien por eso. No obstante, cuando ocurre todo lo anterior pero no tienes una erección de calidad o simplemente no hay erección, es ese un claro síntoma de que la disfunción eréctil está entrando en tu vida. Otro de los síntomas es que por la mañana ya no tienes una erección cuando te levantas de la cama, ya que es muy natural en los hombres tener una erección por la madrugada al levantarse. Si a todo esto le sumas el estrés causado por tu trabajo, problemas personales, tu relación y tu desesperación, se convierte rápidamente en algo muy serio. Es por eso muy importante tomar las medidas adecuadas en el momento indicado, para evitar mayores daños psicológicos y o físicos. Los síntomas que evidencian una disfunción eréctil deben ser combatidos desde las causas como cualquier enfermedad. Así se puede evitar que toda esta reacción cíclica acabe destruyendo tu integridad masculina. Hispan TV a esta hora nos presenta los hechos sobre el Líbano con una declaración del líder de Irán advirtiendo de los planes de enemigos en la región. El ayatolá Seyed Ali Khamenei recomiendo a los que se preocupan por la situación en Irak y el Líbano remediar la inseguridad creada por Estados Unidos, el régimen sionista y el dinero de algunos países reaccionarios. Cortito y al pie, así se dan las cosas. A esta hora, en Líbano, la noticia es que Said Hariri y su gabinete completo han puesto su dimisión ya sobre la mesa, un hecho festejado por ciudadanos que estaban desde hace largos días en la calle reclamando su dimisión. Vamos al análisis de los hechos con Fernando Moragón, experto en geopolítica. Fernando, bienvenido. Vamos a plantear justamente esta situación en la cual en Latinoamérica se reflejan todas las imágenes de las protestas, pero falta un análisis de fondo para entender qué es lo que pasa en Líbano y si hay posibilidades de cambios en la política actual que se lleva adelante en el país, y mucho de lo que pasa en Líbano devenga en afectaciones a la región. Así que allí vamos a poner el punto. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, encantado de estar con vosotros, como siempre. Muchas gracias. Efectivamente, Avancemos. como señaláis, sí, el origen de todo este problema viene de la época colonial francesa. Es decir, que implementa, cuando descoloniza, un sistema en el cual los poderes, los tres grandes poderes del país, el ejecutivo, el legislativo y judicial, están en manos siempre de cada una de las tres grandes, digamos, confesiones o religiones o ramas de la religión del Líbano. La presidencia siempre la tiene que ocupar un cristiano, en la presidencia del país. El primer ministro siempre tiene que ser un musulmán sunita, y el presidente del parlamento un musulmán chiita. Esto se hace cuando todavía en aquella época los cristianos en Líbano. Es hace tiempo que ya dejó de ser, y la mayoría de la población ya es chiita, por un tema de mayor natalidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues que es una de las cosas que reclaman, por ejemplo, los manifestantes, es que esa estructura encorsetada, vieja, que ya no sirve, en la que siempre tiene que dividirse el poder, digamos, por confesiones religiosas, tiene que desaparecer. Es decir, esto no es aceptable ya en este momento. Además genera mucha corrupción, ¿no? Porque, bueno, y problemas internos terribles, porque se ha estado mucho tiempo, por ejemplo, sin presidente, porque no había un acuerdo para encontrar un cristiano que fuera presidente. Es decir, esa es una de las cosas que reivindican, aparte del problema de la corrupción tremenda, del endeudamiento brutal que hay en el Líbano, y ya digo, una clase política que siempre ha estado mirando por sus propios intereses en general. Esto ha llevado a que haya una novedad, y es que por primera vez estas manifestaciones en Líbano son transversales, es decir, no son sectarias, no son de que los cristianos maronitas, por ejemplo, se manifiestan contra
los musulmanes sunitas o tal grupo o los drusos se manifiestan contra Hezbollah. No. Aquí podemos encontrar gente de todas las ideas, de todas las confesiones religiosas, que están criticando, digamos, al establishment político en general, y esa es un poco la novedad. Y la corrupción, la deuda. No olvidemos que el Líbano, en muchas partes del Líbano, no tienen más que 12 horas de electricidad. Es decir, claro, la gente ya llega un momento en que tiene que saltar y tiene que protestar ante las carencias que ve, mientras que sus líderes viven estupendamente haciendo todo tipo de, digamos, de concesiones a potencias como Arabia Saudí, en el caso de los sunitas, hasta el famoso rapto de Hariri en Arabia Saudí cuando fue en visita, y eso ha hecho que se distancien un poco de Arabia Saudí, y luego el problema de Israel constantemente allí, que cada vez pues está interviniendo más en el Líbano como en Siria a través de drones, etcétera. Hablar del Líbano, de hecho, es hablar de la Francia de Medio Oriente. Siempre han presentado así el país, con un estado de bienestar y con una situación que la mostraban justamente como la joya de la corona. La cuestión ahora, cuando desde Latinoamérica se ve toda esta masividad en las manifestaciones populares, uno dice, ¿desde cuándo están así? ¿Y qué pasó con los ingresos de este Estado para conocer que ese bienestar entonces era insuflado? Claro, eso fue así, pero hace mucho tiempo, efectivamente. Es decir, de hecho se la llamaba la Suiza de Levante, es decir, y eso fue antes de la guerra del Líbano. La guerra del Líbano destroza el país durante un par de décadas, empieza en los 70, sigue en los 80, con intervenciones extranjeras. Israel ocupa la parte sur del Líbano. Hay Estados Unidos, junto con Francia y Gran Bretaña, ocupan Beirut en un determinado momento, en el 82-83, si mal no recuerdo. Esa guerra termina justamente en el 91. Y claro, todo eso provoca un destroce del país, es decir, y que el país además esté fraccionado aún más en ese tipo de confesiones enfrentadas. Porque cada uno de los que intervenían apoyaban a una determinada facción. Los israelíes, por ejemplo, apoyaban a unos cristianos determinados, los de Gagea. Es decir, cada uno apoyaba una facción. Y esa intervención extranjera, en una guerra civil muy larga, destrozó el país y su economía. Tras el 91, bueno, ha habido cierta recuperación, pero la intervención extranjera, de otra forma, ya no militar, ha seguido. Y de hecho no olvidemos que la última guerra que hubo en Líbano, la guerra entre Hezbollah y Israel, que fue en el 2006, si mal no recuerdo, conocida como la guerra de los 33 días, bueno, fue una derrota para Israel, puesto que los objetivos que había dicho que se proponía obtener en esa guerra no fueron cumplidos. Con lo cual ha seguido habiendo inestabilidad. No olvidemos también una cosa, la carga gigantesca de los refugiados sirios en el Líbano. Hay como 1,5 millones de refugiados sirios en el Líbano, o ha llegado a haber, en un país que es muy pequeñito y que tiene poca población. Es como si imaginemos México, que tiene más o menos algo más de 100 millones, tuviera pues 20 millones de refugiados. Eso es un coste para el Estado tremendo. Además, los grupos yihadistas hicieron incursiones en el norte del Líbano que fueron, por suerte, fueron contenidas y fueron rechazadas por el ejército libanés y por Hezbollah. Entonces, todo eso ha hecho que la gente ya llegue un momento en que esté cansada de las intervenciones extranjeras, de políticos corruptos que se ponen al servicio de potencias extranjeras, y que hayan protestado ante una situación que se viene alargando de precariedad durante mucho tiempo. Ahí entendemos un poco más el callejón sin salida al cual aludía justamente Saad Hariri. Quiero agradecerte este tiempo compartido. Será hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
El primer ministro libanés Saad Hariri anunció la dimisión de todo su gobierno después de 2 semanas de protestas masivas. Dijo que prefería la paz social antes que el poder. Preguntamos si se acaba la vieja política libanesa en Twitter. 46% dice sí, 17% dice no, 36% dice no sé. Voy rapidito a otros temas porque hoy estamos en efervescencia. Patricia Villegas hace minutos nada más ponía en red social Twitter, aprovechando que estamos ahí, una información sobre la masacre en el Cauca. Una masacre y una situación muy, muy delicada en Colombia, sobre la cual también el canciller venezolano Jorge Arreaza habló hace 9 minutos nada más. Hay un pronunciamiento en Twitter. Así que vamos de entrada a revisar economía y luego nos vamos a meter de lleno ya con Hernán Tomar, que nos está esperando en Colombia. Así las cosas. En Puerto Rico, ciudadanos integrados en asambleas del pueblo lanzaron el Centro para Nueva Gobernanza. ¿Qué quieren con este centro? Combatir la corrupción estatal. Frente al silencio de décadas en la gobernación, se propone ahora un programa Vigilantes Anticorrupción destinado a servidores públicos como ciudadanos. Igualmente se piensa, se planea que mientras el gobierno controle el foro para delatar a los corruptos, el pueblo no tendrá justicia social, progreso ni desarrollo económico. Por lo tanto, si están pensando esto, allí está la vocera en imágenes Rosado Nieves, es más que fundamental esta plataforma de trabajo que se accionó ayer. Para entender los hechos en Panamá, la protesta gigantesca multitudinaria de anoche, el país va a cerrar este año con una tasa de endeudamiento mayor a la prevista. La Asamblea Nacional aprobó un aumento al tope de déficit fiscal hasta un 3,5% de su PIB, desde un 2% previo. Este miércoles 30 de octubre, el presidente de Panamá está reunido con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Anoche una multitud salió a la calle justamente para defender su estado y su protección. La exigencia no es solo salud y educación, sino mover la rueda eliminando la corrupción. En China, ZTE reportó un aumento de sus ganancias en este 2019. La firma también anunció que había adquirido 35 contratos comerciales relacionados con tecnología 5G en todo el mundo. O sea que allí van a la cabeza. Han estrechado colaboración con más de 60 operadores de telecomunicaciones y China sí plantea el enorme desafío de ganar la guerra justamente comercial que Estados Unidos abrió en su contra. Pausa rápida. A la vuelta a Colombia nos espera. De inmediato, miren esto, les prometí. Canciller Arreaza, Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, en Twitter. Seguimos llamando la atención a la comunidad internacional sobre las graves consecuencias de la violencia que se ha reinstalado en Colombia y las permanentes violaciones a los derechos humanos. Nuestro reconocimiento y solidaridad con los pueblos indígenas de Colombia. ¿A qué tuit se sube Jorge Arreaza? Al de Gustavo Bolívar, el profe, Día Negro, matanza en desarrollo. Esta mañana 2 líderes asesinados. Al mediodía un excombatiente y en este momento reportan la muerte de 4 guardias indígenas y una autoridad indígena en Vereda La Luz, corregimiento Tacuello, Vereda La Luz. 8 muertos en un día. Presidente Duque, actúe. De inmediato, Hernán Tobar, desde Colombia, con la información. Adelante. Muy buenos días. Y sí, un panorama violento el que vivió Colombia en las últimas horas. Primero se conoció el asesinato por parte de integrantes del Ejército Nacional de Flower Jair Trompeta en el municipio de Toribío, departamento del Cauca, cuando la misma comunidad asegura que integrantes del ejército llegaron, lo torturaron y luego lo asesinaron. Los organismos de derechos humanos hablan de que esto se convierte en una ejecución extrajudicial, pero este no fue el único asesinato. En el municipio de Curillo, departamento de Caquetá,
Bogotá fue asesinado el excombatiente de las FARC, William Parra Lozada. Él se convierte en el excombatiente número 89 que es asesinado durante el gobierno de Duque. Y una masacre se presentó en el resguardo de Tacuelló, cuando la Guardia Indígena se encontraba haciendo control en el territorio. Llegaron hombres fuertemente armados y abrieron fuego contra los indígenas que se encontraban allí. Hay infinidad de heridos, muertos, entre los cuales se cuenta Cristina Bautista, gobernadora de este resguardo. Los organismos de derechos humanos aseguran que se está cometiendo un genocidio contra las comunidades indígenas y le exigen al gobierno presencia para que se aclaren los asesinatos y las muertes a las comunidades de esta región del país fuertemente azotada por la violencia. Gracias, Hernán. Me espera Freddy Morales en Bolivia. Hoy hemos conocido en vivo y en directo, pantalla de Telesur, más precisión acerca de este acuerdo de auditoría al cómputo de votos de las últimas elecciones, acuerdo entre el gobierno del presidente Morales y OEA. Más detalles y repercusiones ya hasta ahora sobre esa firma y esa acción. Freddy, ¿cómo te va? Hola Marcela, buenos días. La auditoría empieza mañana, son 30 expertos de la Organización de Estados Americanos los que ya empezaron a llegar en este día y a partir de mañana empiezan oficialmente su trabajo. La auditoría es vinculante, quiere decir que sus resultados serán aceptados por todas las partes en Bolivia, incluido el Tribunal Supremo Electoral. El candidato opositor Carlos Mesa ha aceptado participar y ha aceptado que se realice esta auditoría y por lo tanto se somete también a sus resultados. Se estima que en 2 semanas estará concluido el trabajo porque se circunscribirá a todo lo que tiene que ver con el cómputo de votos, que es donde han estado las denuncias de supuestas irregularidades. El gobierno ha abierto absolutamente todas las posibilidades para una solución. El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, incluso ha señalado que es urgente que se realice esta auditoría y que tenga lugar en estas 2 semanas, porque si se confirmara alguna irregularidad o los organismos que participan sugirieran alguna salida como el ir a una segunda vuelta, pues el país todavía estaría dentro del cronograma que ha fijado el Tribunal Electoral para que esta segunda vuelta se realice a principios de diciembre próximo. De modo que hasta ese extremo llega la flexibilidad y apertura del gobierno boliviano. Entre tanto, Marcela, señalar que continúan los bloqueos cada vez más débiles, cada vez con menos personas en los puntos de bloqueo en la ciudad de La Paz. Son solo algunos barrios todavía los que se ven sometidos a esta medida que ya tiene como 6 días. La población está cansada, la actividad económica ha disminuido mucho. En contrapartida tenemos una situación como la de Santa Cruz, que ya entró al 9º día y ante el cansancio de las personas y el reclamo de las gentes, pues los dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz han dicho que a partir de hoy habilitan comida gratuita en 200 locales populares del departamento de Santa Cruz, donde se servirá almuerzo y cena de forma gratuita. Esto para disminuir el malestar de las personas. También señalar que los comités cívicos han anunciado que hoy tendrán un cabildo en la ciudad de La Paz para tomar una posición respecto a la crisis que ellos han provocado sobre este cuestionamiento a los resultados de las elecciones del 20 de octubre. Los comités cívicos están yendo más allá de su líder, Carlos Mesa. Ellos ahora ya no quieren auditoría, sino que están exigiendo que se anulen simple y llanamente las elecciones. Los movimientos sociales que respaldan al gobierno ya están movilizados en la ciudad de La Paz, están haciendo vigilia alrededor de la Plaza Murillo, donde están el Congreso, la Asamblea Nacional, Palacio de Gobierno y la Casa Grande del Pueblo, para evitar que se concrete esta amenaza de los comités cívicos y la oposición de que a partir de esta tarde hacer un cerco a todas las instituciones públicas que están en la ciudad de La Paz con la finalidad textual de sus dirigentes de asfixiar al Estado. Estaremos informando sobre todo esto desde Bolivia, Marcela. Gracias, Freddy. El último minuto cuenta, así que estamos aquí atentos. Cuando lo indiques, allí vamos con la cámara, ¿de acuerdo?
están teniendo la situación en Bolivia en todas las imágenes, cada vez que se dan en vivo y en directo, allí mismo las reproducimos para que vayan también viviendo ese pulso. Avanzamos, tenemos otro tema preparado también, se viene el mundo deportivo incluso en pantalla de Agenda Abierta. Vamos a hablar Mundial de Fútbol, el Sub-17 disputado en Brasil, donde la selección venció 3-0 a su par de Nueva Zelanda, Grupo A. Ya voy con el cumple de Diego Maradona, ya. Empecemos con los más chicos, Sub-17, dirigidos por Dallas, se enfrentaban a Nueva Zelanda en esta segunda jornada. Allí mismo tienen las imágenes y continuamos desde aquí la narración. Ahí tienen Brasil, Nueva Zelanda, las imágenes de este encuentro a continuación, vamos mostrándolas. Nos preparamos entonces al segundo tema. Vencieron al dupla el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Alex de Minaur por sets de 7-6 y 6-3 en 1 hora y 17 minutos para concretar su clasificación a los octavos de final del Master 1000 de París. En la siguiente instancia se enfrentarán a los tenistas alemanes Kevin Kravietz y Andreas Mies. Ahí lo tenemos. A ver, cumpleaños de Diego Armando Maradona, lo rescatamos. Redes sociales, allí lo tienen. ¿Quién lo pone? La propia Conmebol. Dueño de una zurda mágica y un temible dribleo, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos. Saludamos en su cumpleaños al único Diego Armando Maradona. Felicidades, Diego. Y allí va Diego con la camiseta de la selección nacional, con esa camiseta con la cual nos ha dado tantas alegrías. Allí, con la Copa del Mundo en sus manos, todo un templo del fútbol. Diego Armando Maradona, hoy de cumpleaños. Vamos a despedir nuestra agenda abierta. A todos, muchas gracias. Hasta la próxima.